que ellos anhelaban no solamente unirse y derrocar al presidente Bashar de Siria, sino borrar la frontera entre Siria e Irak. Precisamente hace 3.500 años o 4.000 años no existía esta frontera. Se conoce en la historia como la Mesopotamia. Y este grupo de Irak, sabemos que Irak en 1935, ¿verdad?, con muchas otras naciones, Irán cambió de Persia al nombre de Irán, se comenzaron a independizar exactamente en el tiempo en que Israel llegó el 14 de mayo de 1948 ante los ojos expectantes del mundo. La primera nación en la historia recobraba su independencia, su estado soberano en un solo día, cumpliendo las promesas bíblicas de que Dios traería del exilio de la diáspora a la nación de Israel. Vemos nosotros también a continuación que no solamente comenzó este grupo a querer borrar las fronteras, sino que ahora quieren derrocar la monarquía de Arabia Saudita y la monarquía del rey Abdullah de Jordania. En otras palabras, tener un control completo de todo el Medio Oriente, donde se encuentra el 65% de la producción petrolera en el mundo entero. Este grupo ISIS, que está ahorita siendo contraatacado, gracias a Dios que el presidente Obama reaccionó finalmente, y con Francia, Inglaterra, Holanda y algunas otras naciones están tratando, hasta Australia está mandando ya soldados al Medio Oriente, están tratando de detener el avance de este grupo hacia Bagdad, que es precisamente la ciudad donde se encuentra la mayor parte del petróleo. Y si ellos llegan a Bagdad y conquistan Irak, ponen al mundo de rodillas. Al comenzar a ver los financieros internacionales, la bolsa de valores, el grupo de los Illuminati, los banqueros suizos junto con los americanos, el banqueros de Rockefeller, el Chase Manhattan Bank, etcétera, etcétera, este problema comenzaron a usar el petróleo, como todos lo sabemos ahorita, y el petróleo bajó increíblemente, lo cual debilitaba muchísimo porque ISIS se mantiene de la venta del petróleo y de los robos a los bancos que han saqueado del Medio Oriente, y están tratando ellos de poder controlar completamente el mundo entero, y dicen que su próximo objetivo es Roma, que quieren matar al Papa y que quieren destruir el Vaticano, porque ellos consideran que fue Roma durante la época de los cruzados los que mandaron a Israel sacarlos, y los acusan de genocidio, cuando el Imperio Otomano duró aproximadamente 500 años. ¿Qué es lo que estamos tratando en este momento de poder comunicarles a ustedes? La relevancia que tienen los acontecimientos en el Medio Oriente en el siglo XXI con este libro que tengo en mis manos. Este libro que tengo en mis manos se llama la Biblia y contiene los registros más antiguos de historia, geografía, arqueología, genética, ciencia, física, matemáticas, literatura, poesía, antropología y todas las disciplinas académicas que tú me quieras mencionar. Es impresionante que estas profecías bíblicas son una de las evidencias más grandes en contra del ateísmo. Hace una semana debatía yo con una persona de 50 años en Estados Unidos que se dice atea. Y es una persona que es un físico matemático, entrenado, porque las matemáticas necesitas tener entrenamiento y te da mucho razonamiento. Y yo le decía a este ateo, bueno, un juez para poder sentenciar a un acusado necesita evidencias. Y mientras más evidencias haya, entonces el juez tiene que declararlo culpable o declararlo inocente. Pero nadie se atreve a juzgar a nadie sin que haya evidencias que demuestren la culpabilidad o la inocencia de alguien. Le dije, ¿cómo es posible que usted, siendo una persona racional y atea, no haya considerado las evidencias de la Biblia que demuestran sobrenaturalmente que Dios existe? Porque nadie más que Dios pudo haber puesto esto en el orden en que se encuentran, ni el registro que tenemos de la ciencia es más moderna que la Biblia, que el periódico Mañana en la Mañana, y sin usar evidencias usted declara, no hay Dios.
establece en su bitácora, Dios no existe, sin haber antes examinado las miles de evidencias que existen de la existencia de un ser sobrenatural. Irak vuelve a resurgir desde 1990 en los encabezados de los periódicos en el mundo, cuando la guerra del Golfo Pérsico, cuando 29 naciones se unen en una coalición para sacar a Saddam Hussein e impedir que él pueda apoderarse de la nación de Kuwait. Entonces, desde ese momento decían que Irak, yo les pregunté en muchas universidades, ¿sabes qué es Irak? Y me contestaban, es el nombre de una medicina. Es increíble en Estados Unidos, en España, en muchos países latinoamericanos. Irak era algo como desconocido, una nación desconocida, y comienza a recobrar renombre a partir del finales del siglo XX. Esto es interesante porque la Biblia dice, como lo vamos a ver a continuación, que la civilización va a terminar ahí, en esa zona geográfica del Medio Oriente que se conocía como la Mesopotamia. Y es precisamente en esta zona donde vamos a ver la importancia que la Biblia nos muestra y de qué forma se van a desarrollar los acontecimientos. En primer lugar, fue aquí en Irak, en el capítulo 2 del libro del Génesis, donde tuvo lugar el origen de la civilización humana, de acuerdo a la Biblia. Dice el capítulo 2 del Génesis, versículo 10, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, o sea, la parte de Arabia Saudita. Y el oro de aquella tierra es bueno. Allí también hay bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, que posiblemente fue el río Nilo, y después del diluvio universal fue desviado su cauce y ya no recorre el Medio Oriente como antiguamente. Este es el que rodea la tierra de Cus, que es la tierra de Canaán. Y el nombre del tercer río es Hiddekel, que es el nombre actualmente del río Tigris. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. El huerto del Edén, donde Dios colocó a la primer pareja humana, se encontraba geográficamente en lo que ahorita es la nación de Irak y Siria, en esta región de lo conocida como la Mesopotamia. Hiddekel es el antiguo nombre, como vimos, para el río Tigris, que junto con el Éufrates riegan desde Turquía hasta el Golfo Pérsico más de 1700 millas. Entonces es impresionante que el río Éufrates ocupe desde el principio de la Biblia hasta el Apocalipsis, como lo vamos a ver capítulo 9, la importancia de que en esta zona geográfica fue donde se inició la civilización de acuerdo a la Biblia. En segundo lugar, en Génesis 3:1, la Biblia nos muestra que fue ahí también, en lo que es ahorita Irak y Siria, donde se encontraba Lucifer. Dios no creó al diablo. La palabra diablo significa acusador. Satanás, el adversario. Dios creó a un querubín perfecto, hermoso, con el potencial de que él escogiera adorar a Dios libremente. Él se hizo diablo. Dios no hizo al diablo. Él se hizo diablo cuando él se rebeló con las leyes de Dios. Entonces ahí fue precisamente cuando Adán y Eva fueron colocados, que ya en este planeta Tierra se encontraban los ángeles caídos. Esto es interesante porque lo corrobora Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14. Entonces, el planeta Tierra que nosotros conocemos tiene aproximadamente 10 o 15 billones de años. La civilización humana no tiene más de 6,000 años de historia, porque hace 6,000 años precisamente comenzó la historia de acuerdo a las genealogías del libro del Génesis. Entonces, el planeta Tierra tiene más de 10, 15 billones de años, y lo comprueba el carbono 14, el potasio argón y la radioactividad, que de los 97 métodos científicos son los más acercados. Pero este planeta ya estuvo ocupado antes por alguien.
Este planeta estaba ocupado por ángeles caídos que fueron confinados aquí y que Dios los tuvo que juzgar antes de que Dios colocara y comenzara a reestructurar el planeta en los primeros versículos del Génesis. Porque cuando dice la Biblia que Dios dijo fue a la luz, no se refería a la luz del sol, porque el sol hasta el cuarto día entra en movimiento, se refería al espectro electromagnético que rodea la Tierra y que hace posible las comunicaciones. Tú sales fuera de la atmósfera y es imposible que nos comuniquemos más que a través de una escafandra. Si vamos a la Luna, vamos a Marte, necesitamos aparatos. La voz no viaja, las ondas del sonido no viajan fuera de la atmósfera, porque el espectro electromagnético es precisamente lo que Dios diseñó para que de la atmósfera hacia abajo pudiéramos nosotros comunicarnos. Vemos nosotros también en Job capítulo 38 que la Biblia corrobora esta versión acerca de que los ángeles ocupaban este planeta y ellos ya existían antes que nosotros. Dice en Job capítulo 38 que cuando Dios estaba midiendo la tierra, Dios puso las medidas perfectas de la tierra y esta afinación es como un motor. Si yo me meto un motor de un Volkswagen, veo que necesita batería, necesita bomba de gasolina, bujías, pistones, pero todo dentro del motor tiene que estar afinado. Todas las partes, una con otra, se llama la complejidad irreducible científicamente o matemáticamente hablando. Tiene que formar una parte común para que funcione el motor. Un solo alambrito de la batería desconectado impide que el motor pueda caminar en tu vehículo. Entonces, el universo que nosotros vemos es un universo afinado. La distancia de la Tierra al Sol es perfecta. El movimiento en 24 horas del planeta es perfecto. El movimiento de traslación alrededor del Sol es perfecto. Todos estos detalles que nos hablan de un afinamiento hizo posible la vida del ser humano. El oxígeno que nosotros respiramos, que tiene casi nitrógeno en su mayor parte con muy pequeños gases y oxígeno, está exactamente balanceado para que cuando tú hagas y respires, es exactamente los gases que necesitan tus pulmones para poder sobrevivir y también el cerebro y la sangre. Todo esto no pudo haber sido hecho por un accidente, señores ateos, por el amor de Dios. San José, la Virgen y el burrito que los acompaña. Entonces, es imposible llegar a una complejidad como la que nosotros observamos y concluir con estas cosas. Fue un accidente, una selección natural. Los dinosaurios se convirtieron en hipopótamos, los hipopótamos en jirafas, los peces se convirtieron en culebras, los reptiles se convirtieron después en changos y después finalmente aparecimos nosotros por otro accidente. Los sexos aparecieron por accidente. El sexo masculino apareció por accidente y por un accidente una mujer con órganos reproductivos femeninos y se juntan los dos y nace un tercer accidente. Vemos nosotros que es imposible, señoras y señores, racional, inteligente y filosóficamente el ateísmo es insostenible. El 95% de los ateos que hemos debatido, y me encanta debatir porque es mi plato favorito el ateísmo, porque yo fui ateo y profesé el ateísmo y entiendo los niveles que el ateísmo usa y la plataforma que usa, que es el materialismo, el ateísmo y el comunismo principalmente, son insostenibles, no se pueden sostener filosóficamente. ¿Por qué? Porque el 95% de los ateos no es cierto que les falte evidencias. El problema es moral. No les conviene creer. Y si tú le pones a un ciego aquí una vela y él no quiere verla, el problema no es la luz, sino la voluntad que va en contra de la verdad y de la revelación. Porque las cosas de Dios se conocen, pero ellos detienen con injusticia la verdad, aferrados a traumas de problemas, amargados contra Dios y están enojados siempre con alguien que no existe. Esto es lo más paradójico, ¿verdad? Un ateo es una persona que está enojada con alguien que no existe. Y ven y tiran como a José Stalin antes de morir en Rusia. Levantaba el puño y le decía, vas a ver Dios. Y su hija le preguntó, pero si Dios no existe, papá.
Vemos en tercer lugar que también fue ahí en Irak y en Siria donde tuvo lugar la rebelión humana en contra de Dios. Y vio la mujer, Génesis 3, versículos 6 y 7, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, el árbol de la sabiduría, del bien y del mal, o del conocimiento del bien y del mal. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual también, así como ella, comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Damas y caballeros, cuando Dios creó al ser humano, no nos creó como robots. Decía Agustín de Hipona, uno de los grandes teólogos de los primeros del siglo III y IV de la era cristiana, que había tres opciones para Dios. Una, Dios pudo haber dicho, no creo nada. Él podía vivir perfectamente bien con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, porque la deidad es perfecta, la Trinidad es perfecta, y no necesita la Trinidad absolutamente ni depender de nadie, ni necesita de nadie, porque es Dios. En segundo lugar, Dios pudo haber creado un mundo donde no hubiera maldad, donde nunca hubiera habido pecado, crear criaturas que jamás hubieran pecado, ni hubiéramos visto la maldad que conocemos. Y en tercer lugar, Dios tuvo la opción de crear un mundo, un universo, donde las criaturas escogieran libremente, porque escuchen esto, si no hay dos caminos, no hay libertad. Esto lo vemos políticamente en muchas naciones, actualmente en Sudamérica. Vamos a votar y hay un solo candidato. O sea, y si no votas por él, de todas maneras él va a ganar. Bueno, esto no es democracia, ¿verdad? Esto no es libertad. Si hay libertad, tiene que haber dos. Alguien más que tú tengas la opción de decir este o este. Entonces Dios creó el camino del bien y el camino del mal. Y que hubiéramos nosotros escogido qué es lo que nosotros queremos escoger para hacernos agentes morales responsables. De otra manera, si escogemos la opción número 2, hubiéramos sido robots. Nos hubiera Dios programado y dado cuerda, ámame, 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 y jamás hubiera habido la capacidad de poder diferenciar entre el enojo y la virtud, entre el amor y entre el odio, entre las pasiones desordenadas y el autocontrol. Pero cuando tenemos esta opción de tener las cosas antagónicas al bien, podemos nosotros entender de qué forma Dios quería que entráramos en ese universo y pudiéramos nosotros pasar la eternidad después de esta vida con Él, después de que nosotros hayamos decidido libremente escoger entre el bien y entre el mal. Decía el doctor Billy Graham, un gran evangelista del siglo XX, el infierno, nunca habrá nadie en el infierno a quien Dios no haya amado antes. Dios nunca condenará a nadie sin antes esa persona haberse sabido que fue amada por Dios. Entonces todos nosotros tenemos la oportunidad de que podamos escoger entre el bien y entre el mal. El hombre determinó lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué era el árbol entre la ciencia del conocimiento del bien y del mal? ¿Qué era? Bueno, dice Dios, el día que tú comes de ese fruto, vas a morir. O sea, te vas a separar. La palabra muerte en la Biblia no significa cesar de existir. Significa separación, nada más. Muerte es separación. Te vas a separar de mí espiritualmente. En otras palabras, la Biblia es el único libro, damas y caballeros, que nos revela que somos un espíritu. Tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo, que es el envase. Ni los psicólogos, ese fue el gran fracaso de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis a finales del siglo XIX, de querer concentrar el problema y la conducta humana de la salud psíquica y solamente en el alma. Él no supo que es el espíritu el centro principal, motor del elemento que forma el ser humano. Entonces Dios le dijo al hombre, ¿verdad? Eres espíritu, alma y cuerpo. El día que tú comas, el día que me desobedezcas, vas a morir. Te vas a separar espiritualmente de mí. Se va a romper el contacto con la energía. Vamos a perder la información que teníamos genéticamente de Dios. Y eso es exactamente
lo que la experiencia humana nos muestra que le pasó al ser humano. Se desconectó de Dios. Perdimos la información original de Dios. ¿Quién es Dios realmente? ¿Cómo puedo comunicarme con Él? Y como perdimos esta comunicación, pero en el alma existe todavía la semejanza de Dios, inventamos las religiones. ¿Qué son las religiones? Intentos, musulmanes, mormones, católicos, ciencia cristiana, nómbrame la que tú quieras. Hay más de ya 350 denominaciones y más de 500 religiones en el mundo, la que tú me quieras mencionar. Todas son intentos de poder encontrar a Dios a través de portarse bien, de hacer buenas obras, de mantener un sistema de rituales y de ceremonias donde yo pueda decir, bueno, por lo menos ya el domingo cumplí, ya me pusieron mi ceniza el miércoles de ceniza, ya cumplí con la comunión, ya cumplí con aquello, pero puedo portarme como el diablo de lunes a viernes. Entonces, baja Cristo hace 2000 años, damas y caballeros, baja Cristo, el personaje más insuperable, increíble que jamás la historia haya conocido, que fue lo que hizo que yo viniera al cristianismo, después de compararlo con el Che Guevara y con Carlos Marx y con Sigmund Freud y con Friedrich Nietzsche y con Jean-Paul Sartre y con todos los grandes, como decimos en México, tráeme tu gallito of hero. A ver, un predicador me dijo, enséñame, ¿verdad? Tú dime quién es el hombre que más admiras. Y cuando comencé a estudiar la vida de Cristo y la forma que Él demostró psicológicamente el control más grande de salud psíquica, señores psiquiatras que nos escuchan. La psiquiatría y la psicología debería estudiar la vida de Cristo, porque es el ejemplo máximo del control de las emociones y los sentimientos humanos. Simplemente en esa cruz. Vea lo que cualquier ser humano, dicen los psiquiatras, cuando estás bajo el sufrimiento no te acuerdas ni de tu mamá. Cuando estás bajo el sufrimiento te concentras solamente en ti y comienzas con la autolástima, pobrecito de mí, al amarte como perrito las heridas. Y este hombre colgado en la cruz diciendo, Padre, perdónalos. Diciéndole a su madre, mujer, María, ahí está tu hijo, Juan, ahí está tu madre. Preocupándose en su agonía de sus sufrimientos con clavos y espinas en su cabeza, diciéndole al Padre, Padre, en ti encomiendo mi espíritu, mostrándonos que hay vida después de esta vida, que no terminaba la cruz, su vida era solamente un peregrinar, era un pago completo que tenía que hacer por nuestros pecados. Entonces, al comparar nosotros a Cristo que baja hace 2000 años, no nos trajo una religión, nos trajo la vida eterna, nos trajo la promesa de volver otra vez a nacer de nuevo. Esa vida que perdimos espiritualmente y que buscamos en las religiones del alma, viene Cristo y le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tengo que entrar en ti, Nicodemo. El Espíritu Santo entra en ti y te vivifica, te da la vida. Y una vez que recibimos al Espíritu Santo, venimos a la Biblia y comenzamos a entender por qué es un libro espiritual. Si yo voy en la calle y me encuentro una carta que dice, mi querido Chencho, te quiero con cuernos de toro, etcétera, etcétera. Digo, ¿quién escribió esta carta? Yo no soy Chencho. Esto lo escribió un padre, ¿verdad? O un amante a esta persona. Y así las gentes que no son cristianas ven a la Biblia y chocan con ella. Y hay genocidios. Y no entiendo esto porque esta carta no fue escrita para ti. Fue escrita para los hijos de Dios. Y hasta que tú no te conviertas en un hijo y en una hija de Dios no la vas a entender. Como dijo Dion Teofilito, te quedarás en ascuas. Porque solamente las cosas del Espíritu se entienden con el Espíritu dentro de nosotros que Él nos guía a toda la verdad. Entonces Dios nos muestra claramente que cuando este árbol del conocimiento del bien y del mal, los hombres no debemos determinar qué es bueno y qué es malo. El momento que tomaron de ese fruto, esto es el sentido espiritual, entonces el hombre se independizó de Dios y le dijo a Dios, yo no necesito que tú me digas qué es bueno y qué es malo. Ahora yo puedo determinar y tengo la capacidad y la habilidad de decir qué es bueno y qué es malo. Y es la historia, señores sociólogos e historiadores que nos acompañan, es la historia del ser humano. ¿Qué ha pasado con el ser humano? Los nazis, en el juicio de Nuremberg, en 1947-48 en Berlín, ¿qué fue lo que dijeron a los abogados de Occidente? Es que el nazismo para nosotros no era matar, era eliminar por causa del partido. Al robo no robamos, estábamos expropiando.
Y comenzaron a maquillar el pecado, el robo, el asesinato, para justificar que lo que estaban haciendo era bueno. Ahora, si hubiéramos sido nosotros los jueces en Nuremberg, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Quién tiene la razón? ¿Los nazis o nosotros que los juzgamos? O ellos nos pueden juzgar a nosotros porque no hay ningún derecho a nadie de que no se pueda apoderar del mundo. Vemos ahora los matrimonios gays. ¿Qué son los matrimonios gays? Dos hombres con hombres, dos mujeres casándose, y de acuerdo a esta filosofía no es malo. Sin embargo, venimos a la Biblia y Dios condena la homosexualidad y el lesbianismo. Como le dije a un grupo de gays hace algunos meses en Estados Unidos, les dije, vamos, siempre me dicen ellos, cierre la Biblia, vamos a cerrarla, vamos a seguir la ley de la lógica elemental. ¿Qué pasaría si el mundo entero hiciera lo que ustedes hacen? Se acabaría la sociedad. ¿Quién traería a los hijos al mundo? O sea, desde esta perspectiva ya es antinatural. Y cualquier nación que legalice o legisle los matrimonios gays está bajo el juicio de Dios. Porque están violando la ley inexorable de la genética. Hombre con mujer, mujer con hombre, y no romper este diseño establecido por Dios. Y estas naciones serán juzgadas por Dios. Tarde o temprano, porque no somos independientes ni autónomos, ni podemos decidir entre el bien y entre el mal. Es Dios el que estableció el sexo, es el único que nos puede decir cómo puede utilizarse el sexo, es la única autoridad para decir cuál es el propósito del sexo y no nosotros. Pero esta es la razón por la cual estamos como estamos. Sociedades donde está legalizando los matrimonios gays, se está legalizando la marihuana. Ahora los científicos están diciendo es que, bueno, en el estado de Colorado ya se legalizó la marihuana, en 2, 3 estados de Estados Unidos, y ahora la pregunta es, ¿se puede manejar marihuana? El marihuanazo que te vas a dar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a decir, verdad? Porque la moral no se puede legislar de esta manera. El Dios de la moral es Dios, el Dios de la Biblia. Y si no nos hubiera dejado un patrón, un parámetro para poder decidir nosotros qué es bueno, qué es malo, el mundo va a acabar como va a acabar. Precisamente porque le creyeron la mentira a Satanás. Podemos nosotros determinar qué es bueno y qué es malo. En cuarto lugar, fue aquí precisamente en Irak y en Siria donde se profetizó por primera vez la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dice Génesis 3, versículo 15. Y Jehová dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Damas y caballeros, señores genetistas y científicos y médicos que nos acompañan, esto fue escrito hace aproximadamente 3.500, 4.000 años. No fue hasta 1860 cuando Gregorio Mendel comenzó a descubrir las leyes de la herencia, hasta 1860. Y hasta 1954 el doctor Samuel Crick con otro colaborador comenzaron a investigar acerca del ADN, el ácido desoxirribonucleico. Y la Biblia hace 3.400 años ya estaba estableciendo las leyes de la genética. Y ya estaba hablando del esperma. La palabra que se usó aquí en Génesis 3:15, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, apúntala en el hebreo, es la palabra sera con Z, que se tradujo en el Nuevo Testamento, cuando se tradujo la Septuaginta del hebreo al griego, se tradujo esperma. En el Antiguo Testamento se tradujo descendencia o linaje o esperma también. Es muy interesante que Dios ha hecho una promesa. Iba a haber una enemistad, una guerra continua, es la palabra en el hebreo enemistad, una guerra que es continua, es un odio que tienes hace 3 años o 4 años contra tu mamá, un odio que tienes hace 3 o 4 años contra tu papá o contra tu cuñado, o una persona que no has perdonado hace 3 o 4 años. Esto no solamente pleito, es una enemistad que dura en tu corazón y te está infectando como tú no te imaginas. Porque lo que más infecta y afecta la salud psíquica del ser humano
es el rencor. El rencor y la amargura, por eso baja del cielo Dios y nos dice, perdonen para que vuestros pecados sean perdonados. Entonces, esta palabra, simiente, dice la Biblia, que la mujer iba a tener una simiente y Satanás otra. Pero cuando comenzaron los teólogos, hace como 2 siglos, a debatir, ¿cómo que la simiente, si la simiente no la tiene la mujer? La simiente la tenemos los hombres. Es el hombre el que trae la semilla. Somos los portadores de la semilla. La mujer es como el recipiente, la estación que recibe la señal en su matriz. Entonces, pero el varón es el que trae la semilla a través del cromosoma Y, que es el que determina el sexo masculino. Yo soy hombre, tú eres hombre porque el esperma de tu papá Y ovuló los 2X de tu mamá y naciste varón. Si el cromosoma X de tu papá hubiera ovulado los 2X de tu mamá, hubieras nacido mujer. Entonces vemos nosotros que dentro de la misma genética, que apenas estamos comenzando a ser arañados en ella, la Biblia establecía que Cristo vendría sobrenaturalmente al mundo. Esa semilla no la pondría José. Cuando el ángel se le apareció a María, Mateo 1, le dijo, José, hijo de David, José, no temas recibir a tu María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. María se convulsionó, María estaba anonadada. Oye, le dice al ángel Gabriel, José y yo no nos hemos ni a Cancún de luna de miel. Estamos desposados, estamos comprometidos. ¿Cómo me estás hablando de un embarazo? Imagínate, fue hace 2000 años. Y José, claro que al comenzar a verle la pancita crecer a María, iba a comenzar a preguntarse con quién se metió, con el lechero, ¿verdad? O se fue con el carpintero, ¿qué pasó? Entonces el ángel tenía que hablar con José y decirle, cuando comience a crecerle la pancita a María, José, ella no se metió con nadie, ella ha sido engendrada por el Espíritu Santo. La pregunta es ¿por qué? Y 2000 años después, la ciencia que dice siempre, y la Biblia tenía la razón, nos da la respuesta. Si José, la semilla de José, el esperma de José, hubiera ovulado, hubiera fertilizado el óvulo de María, Cristo, nuestro Salvador, hubiera nacido en pecado. Porque la ley de la herencia espiritual es que transmitimos el pecado a través de la sangre. Antes de que se descubriera la circulación de la sangre, y antes de que se descubriera que el alma está en la sangre y que cuando viene la fertilización se transmite el alma. Dios no pone el alma, Dios pone el espíritu, Zacarías 14, 1. Pero el alma se transmite desde Adán hasta nuestros días, Romanos 5, 2. El pecado entró al mundo por un hombre y la muerte, escuchen la palabra que se usó hace 2000 años, y la muerte pasó. ¿Cómo que pasó? ¿Cómo que se transmite algo desde Adán de generación hasta el siglo XXI? ¿Cómo pudo ser eso? Hasta que se descubrieron las leyes de la herencia. ¡Qué increíble! La Biblia es más moderna que la ciencia de mañana en la mañana. Entonces comprendemos todas estas cosas con este mensaje que Dios les dio, que el Mesías nacería sobrenaturalmente y tendría que entrar al mundo sobrenaturalmente para que en la cruz nos pudiera perdonar. Porque si hubiera muerto un cardenal, o si hubiera muerto Abraham, o un papa en la cruz, no nos podía perdonar. ¿Por qué? Porque primero tendría que pagar por sus pecados, porque no hay nadie más que Cristo que haya nacido sin pecado, para después ofrecer el sacrificio por nosotros. Pero con una ofrenda, dice Hebreos 10, nos hizo perfectos por toda la eternidad. Y dijo Tetelestai, consumado es, satisfecho estoy, dijo el Padre, de tu sacrificio y de la cruz a nuestros días. Dios nos declara, siendo culpables, inocentes por su gracia y su misericordia. Fue en Irak y en Siria donde por primera vez se ilustró con símbolos el Evangelio. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. En otras palabras, cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, ¿qué hicieron? Inmediatamente lo primero que descubrieron fue
su sexualidad, porque es a través de la sexualidad que se transmite el pecado. Es a través de la unión sexual, cuando el hombre pone su esperma en la matriz de la mujer, donde se transmite el pecado, se transmite sexualmente el pecado. Entonces no nos sorprenda que ahorita la diosa del universo es el sexo y el dios el oro o el dinero. Son los dos dioses que han levantado el ser humano, el dios del dinero y la diosa del sexo. Y vemos ahorita, ¿verdad? Matrimonios gay, homosexualismo, sadomasoquismo, sexo con animales, adulterios, fornicación. Las telenovelas ya no tienen, ¿verdad?, ningún recato absoluto. Es Sodoma y Gomorra el mundo en que estamos viviendo. Porque el ser humano está usando el sexo indiscriminadamente, porque no saben para qué es. Si yo agarro esta botella, el que diseñó esta botella le dio una forma, un diseño, para que fuera el contenedor del agua que se le pone con su tapita. Y si yo agarro esta botella para meterla aquí o en la sopa, estoy usando equivocadamente, porque esta no es una cuchara, fue diseñada para contener agua. Entonces, cuando yo sé, ¿verdad?, que es el diseño para beber agua, uso el agua y sé el propósito del diseñador. El sexo no fue diseñado por Dios para usarlo nunca fuera del matrimonio. Nunca fuera del matrimonio. Pero como la gente no lo sabe, lo está usando indiscriminadamente. Y les recomiendan a los jóvenes, no, la masturbación es bueno, ¿verdad? Y ahorita por todos lados todo el mundo está adulterio, los artistas de cine, telenovelas. Ningún artista ahorita ni cantante dura 2, 3 años casado con nadie. Se divorcian con uno, con el otro, con el otro. ¿Por qué? Porque el ser humano no entiende que el sexo es santo y es la institución más sagrada que Dios estableció, la familia y el matrimonio. Y es el ataque ahorita de la sociedad contra la familia y el matrimonio. Destruye el matrimonio y destruyes Bogotá. Destruyes una ciudad, destruyes una nación. Porque el fundamento de las naciones es la familia. Es el tesoro más grande que Dios nos ha dejado para sobrevivir como sociedades. Vemos nosotros que al usarse ellos las hojas de higuera y tapar sus órganos sexuales, Dios les dijo, no, ustedes no se van a vestir. Y estas hojas de higuera son las religiones. El ser humano se sabe que está completamente desnudo delante de Dios y se tapa con una religión. No, pues yo soy católico, o yo soy protestante, o soy bautista, o soy mormón, y con esto está tapando su supuesta conciencia para poder descansar de vez en cuando. Dicen que Hitler se disfrazaba de Santa Claus en Navidad. Al Capone, el rey de Lampa en Chicago en la época de los 20, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Se ponía de Santa Claus con campanitas para descargar la conciencia. Aquí, ¿verdad? Sabemos que en Colombia muchas personas que se dedicaron al narcotráfico, etcétera, etcétera, ¿qué hicieron? Comprar campos de fútbol, comprar barrios a la gente pobre. ¿Para qué, verdad? Para descargar su conciencia y al otro día poner una bomba en un avión. Entonces, esta es la forma en la que opera la conciencia del ser humano. Tenemos que hacer algo bueno para que no nos sintamos tan malos y podamos descansar y dormir de vez en cuando. Pero este es el gran engaño que dice Dios. Entonces Dios, al vestir ellos a Adán y Eva, nos estaba diciendo, Dios, yo soy el que los voy a vestir. Yo los voy a cubrir con la sangre de mi hijo. Tiene que morir un animal inocente, porque Dios tuvo que matar un animal. Es el primer derramamiento de sangre para vestir a Adán y Eva con pieles. Entonces vemos que sin derramamiento de sangre, Hebreos 9:27, no hay remisión de pecados. No es más que la sangre de Cristo, escúchenme, no es más que la sangre de Cristo el antídoto y la medicina que la Biblia prescribe para el problema del ser humano. La sangre de Jesucristo. No es religiones, no es ritos, no es ceremonia, no son bautizos, no es nada. Es la sangre donde se encontraba la vida del Hijo de Dios. Lo que tú tienes que aceptar para poder ser transformado en una nueva criatura. Y vemos también, en penúltimo lugar, que fue en Irak.
Génesis capítulo 11, donde se llevó a cabo la primer rebelión masiva o colectiva en contra de Dios. Un hombre llamado Nimrod, de origen sirio-iraquí, reunió a toda la gente para construir la famosa Torre de Babel. Veamos lo que se escondía detrás de esta construcción. Dice Génesis capítulo 11, versículo 4, y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Vean ustedes la autonomía, la autoindependencia de un grupo colectivo hace 3,000, 4,000 años. Hagámonos un nombre. ¿No es acaso lo que Miss Colombia, Miss Venezuela, los equipos de fútbol, los artistas, los cantantes, no es el ansia de todos los seres humanos que me conozcan? Darme a conocer, ser popular, llegar y que me aplaudan y que me toman fotos, etcétera, etcétera. Está dentro de la naturaleza humana. Y edifiquémonos, pero sin tomar en cuenta a Dios. Voy a escoger una carrera de computación porque oí que es la que más dinero produce. Y tú no estás siguiendo los dones que Dios te dio. Tú estás siendo guiado para escoger una carrera en la universidad simplemente por la ambición del dinero. Y ahorita el 70% en Latinoamérica de los jóvenes que escogen una carrera lo hacen basados en el dinero. ¿Cuál es la que produce más dinero? ¿Dónde voy a ganar más dinero? Y tal vez Dios no te dio ese don. A lo mejor te dio el don para la música, o a lo mejor no todos van a la universidad ni terminan la universidad, ni todos los que terminan la universidad tienen éxito. Todos tenemos diferentes dones. El secreto está que si tú le entregas tu vida a Dios y le dices: Señor, quiero que tú me guíes, porque tú tienes un plan perfecto. Jeremías 29:11, mis pensamientos para ustedes son de paz, para darles el fin que quiero. Dime, Señor, qué es lo que quieres de mi vida, y caminas con Dios. Dios va a dirigir tu vida y vas a prosperar. Escuchen, en México el 65% de los profesionistas en la República Mexicana, abogados, licenciados, médicos, veterinarios, el 65% viven del comercio. No ejercen su profesión. Creyeron que ellos iban a poder con la profesión avanzar y viven del comercio. Se dedican a otra cosa menos a la profesión que escogieron en la universidad. ¿Por qué? Porque creemos que podemos escoger vivir, formar una familia, tener un matrimonio sin tomar en cuenta a Dios. Y es el ridículo lo único que hemos hecho en esta vida. Y finalmente, ese es el origen del globalismo. Ahorita, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Juntándose las naciones para poder tener un gobierno mundial. Hace poco, desgraciadamente, oí en un video que me mandaron que se juntaron en Guatemala muchos pastores para decir que la reunión que hubo en Suiza para el tratado que está haciendo Estados Unidos, el P5 con Irán, para que puedan reducir el uranio 235 y centrifugar menos la construcción de la bomba atómica, era el tratado de paz del anticristo. Y estamos deteriorando y distorsionando las profecías bíblicas en un sensacionalismo amarillista, porque creemos que podemos nosotros, sin consultar la Biblia y sin estudiarla profundamente, llegar a emitir tantas barbaridades. Cuando los aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, dijeron que fue el ataque de Babilonia en Apocalipsis 18, que era la destrucción de Babilonia, que Nueva York era Babilonia y que así comenzaban a destruir Dios a Babilonia. Y así vivimos en un mundo donde si no tenemos cuidado y no estudiamos y no profundizamos, vamos a ser engañados. Pero el anticristo determinará finalmente la unidad del mundo en un solo gobierno, política, económica y militarmente. Y finalmente, en Apocalipsis 9, versículo 13 y 15, escuchen esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios diciendo: desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Lerma, Mississippi, Tíber. Qué increíble que la Biblia termina con Irak, con el río que corre desde
Turquía y desemboca en el Golfo Pérsico. Y la Biblia nos revela, esto es tremendo, que ahí en Irak, junto al río Éufrates, se encuentran atados los 4 principados que controlaron el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Si vas a Daniel capítulo 10, encontrarás que Persia tenía un principado y que un ángel tuvo que luchar contra este ángel caído para poder llevarle el mensaje a Daniel. Y estos 4 ángeles que están atados en el río Éufrates controlaron esa zona y van a ser desatados antes de la segunda venida de Jesucristo. Y qué increíble que en este momento, en el siglo XX, estamos en abril del siglo XXI, el Medio Oriente, Irak y Siria sean el centro del conflicto internacional que puede llevarnos a una tercera guerra mundial. Donde más actividad demoníaca hay en el mundo no es en Tepoztlán, en México, ni en el Zapoteco, ni en Perú, ni en Lima, es en Irak y en Siria. Y ahí se está llevando un conflicto armado porque ya son 40 o 50 mil hombres terroristas llamados ISIS con el propósito de expandir otra vez el califato, el gobierno de un califa y controlar el mundo. Porque ahí se encuentra el 65% de la producción del petróleo del mundo entero. Y este es el cuadro al que todos nosotros hemos llegado. Y la Biblia profetiza finalmente en Daniel capítulo 8 que de una de las divisiones del imperio griego saldrá el anticristo. Cuando muere Alejandro el Magno, se divide Grecia en Egipto, en Siria, en Turquía y en Macedonia. Y dice la Biblia aquí en Daniel 8, versículo 8 y versículo 9, y el macho cabrío se engrandeció, que más adelante es Grecia, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, o sea, hacia Egipto, y al oriente, Jordania, Irak e Irán, y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y las estrellas echó por tierra y las pisoteó, y por él fue quitado el continuo sacrificio. La Biblia le llama al anticristo en Isaías 10:12, en Isaías 14:25 y en Miqueas capítulo 5, el asirio. Pero muchos dicen, ¿pero que no iba a ser judío el anticristo? Escuchen esto para terminar. Qué interesante. En el año 722 a.C., los asirios se llevaron por primera vez cautivos a 10 tribus de Israel. En el año 722 a.C., y se los llevaron a Siria. Y estas 10 tribus se perdieron en la historia. Solamente quedaron 2 tribus de Judá y Benjamín en el reino del sur, Israel. Y ahorita se conocen como los de Judá o los de Leví, que son los únicos judíos que se pueden identificar. Pero los judíos están aquí en Colombia, están en México. Muchos apellidos Díaz, González son de origen judío. Pérez es de origen judío también. En África, en Etiopía, están por todos lados. Y muchos de nosotros, sin saberlo, traemos en la sangre el judaísmo. Dicen que Hitler, su abuelo era judío. Esto es impresionante. Se le cambió el nombre a su padre y se puso el Hitler. Él no se apellidaba Hitler. Entonces vemos nosotros que el anticristo puede ser judío, sirio y salir de la zona geográfica donde se encuentra ahorita este conflicto. Y interesante que Bagdadi, el jefe del Estado Islámico, haya declarado: vamos a conquistar el mundo. El próximo gobierno será el próximo gobierno otomano, va a volver a revivir después de 500 años, porque a principios del siglo XX los otomanos fueron dominados por los ingleses. Después los ingleses, ya vino Israel y vienen los Estados Unidos y Rusia en la Guerra Fría. Pero vemos nosotros en la historia que exactamente lo que este libro profetizó hace miles de años. Señores historiadores, señores que están buscando verdaderamente evidencias y que les interesa la verdad, este es el único libro que nos da las únicas verdades incondicionales y completamente verdaderas, para que entendamos que no hay un relativismo en la Biblia. Es una autoridad científica, histórica, geográfica, el área que tú quieras, la palabra de Dios. Y este mensaje, dice la Biblia, es el más importante. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito.
No nos dejó solos, nos dejó un manual. Si yo compro un coche, abro la caja de guantes y hay un manual. Y dice el Volkswagen, cámbiale el aceite cada 5,000 kilómetros. Pero llevo 10,000 y comienza el Volkswagen, pucha, y echar humo por todos lados. ¿Qué le está pasando? Está quemando aceite. ¿Por qué? Porque nunca has consultado el manual. Y lo llevas a la Chevrolet. Oye, espérame, los de la Chevrolet no tienen el diseño del Volkswagen. Llévalo a la agencia Volkswagen. Ellos fueron los que fabricaron el carro y te van a decir cuál es el problema. Y así estamos nosotros en la vida. Pues tengo un problema en el matrimonio, vas con el psiquiatra. El psiquiatra no formó el matrimonio, ni el psicólogo, ni la doctora Corazón, ni Walter Mercado. Entonces tenemos que recurrir al manual. ¿Quién es el que hizo el matrimonio, la familia, el trabajo, el sexo? ¿Quién es el que nos dice a dónde va la historia? Y exactamente como la historia está ahorita yendo y perfilándose, así la Biblia lo determinó por los profetas hebreos hace 2600 años. Y contra esto no hay absolutamente ninguna discusión ni argumentación. Hasta este momento, en los 35 años que tengo compartiendo este mensaje, no he encontrado a un científico, físico, matemático, político, lo que ustedes quieran, que pueda debatirme o que pueda contradecir las verdades de la Biblia. Más que con un espíritu, ¿verdad?, de anticristo y con un deseo solamente de manchar el nombre del Hijo de Dios. Damas y caballeros, Dios te ama y ha dado su vida por ti en una cruz. Todos ustedes que nos escuchan, Dios está interesado en cambiar tu vida, en transformar tu vida, tu matrimonio. Él sabe perfectamente bien con quién te puedes casar, con quién no te puedes casar. No te guíes porque es guapo, porque es bonito, porque tiene dinero, porque no tiene dinero, porque esta profesión tiene más dinero. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Él y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. En la casa de mi Padre, Jesús dijo, muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para ustedes. Somos peregrinos en este mundo, vamos de paso. La vida es tan rápida, 60, 70, 80 años, los más robustos. Vamos de paso por este mundo, somos extranjeros. Jesús dijo en Juan 17 que no éramos de este mundo, vivimos en este mundo, pero al entrar el Espíritu Santo a nosotros, tenemos nuevas perspectivas, nueva forma de ver la vida, los negocios, la familia. ¿Por qué? Porque ahora vemos con los ojos de Cristo. Dice 1 Corintios 2, tenemos la mente de Cristo. Ahora queremos ver el mundo con los ojos con los que Cristo lo vio. Un mundo abandonado, ovejas sin pastor, una gente desesperada en drogas, de una botella a la otra, de una telenovela a otra, de un cine al otro, de un hombre al otro, de una mujer a otra, buscando de una religión a otra, de una filosofía a otra filosofía. Ya los comunistas ya no son comunistas porque ahora ya creen en Dios. Todos los sistemas filosóficos ante nuestros ojos están